Saludos amigos y amigas, lo que dijo Japón sobre los mexicanos dejó al mundo bloqueado y se salió de control. Amigos, es muy interesante el título del vídeo, me llama muchísimo la atención. No sé qué actualmente son las relaciones entre Japón y México, pero con Rusia ahorita Japón quiere normalizar las relaciones, porque después de la guerra que ahora hay entre Irán e Israel, ahora empieza una crisis de energía y entonces Japón busca un aliado estratégico, busca quien va a exportar la energía, los recursos y el petróleo a su país. Y ahorita quiere normalizar las relaciones con Rusia y estoy seguro que Japón también tiene querer aliado tan poderoso como México. Y ahorita vamos a conocer lo que dijeron en Japón sobre México. Acompáñame y vamos a comenzar. Y este video uso del canal es Mapeando y por favor suscríbanse a su canal, el link está en la descripción. Japón acaba de llamar a México en plena guerra energética mundial para pedirle petróleo. No Arabia Saudita. Sí, como he comentado sobre que buscan relaciones más fuertes con Rusia, ahorita también buscan aliado como México. No a Estados Unidos, a México. Y fue la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien levantó el teléfono para hablar directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio del caos que dejó el cierre del estrecho de Hormuz por el conflicto con Irán. Esto no es un acuerdo menor. Esto es Japón, una de las economías más grandes del planeta, diciéndole al mundo que el nuevo socio energético que necesita está en América Latina. No en el Golfo Pérsico, no en Rusia, no en Texas. Sí, en Rusia también. Ayer un ministro de energética llegó a Rusia para buscar contactos, para realizar un acuerdo energético. En México. La prensa japonesa cubrió la llamada con un tono que yo no esperaba. Medios de Tokio describieron a México como una pieza clave en la reconfiguración energética global. Y en Washington, donde siempre están mirando quién se junta con quién, algunos analistas ya empezaron a incomodarse porque este movimiento tiene implicaciones que van mucho más allá del petróleo. Lo que este acercamiento le dice al mundo es que México no está esperando que nadie le dé permiso para jugar en las grandes ligas de la geopolítica. Lo está haciendo ahora mismo. Entonces vamos por todo. Quiero que entiendas exactamente qué pasó, qué se habló, qué pidió Japón y qué significa esto para el futuro del país. Para entender el peso de este momento hay que entender qué estaba pasando en el mundo cuando Takaichi marcó ese número. El conflicto con Irán cerró el estrecho de Hormuz, ese pasaje marítimo por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo que consume el planeta. Imagínense, 20% de petróleo que consume el planeta, ¿qué cantidad es? Entonces ya pronto, yo creo que pronto va a empezar el crisis energético. Pero México es el país que tiene muchos recursos, muchos minerales, mucho petróleo. Y Rusia igual. Y yo creo que nuestros países no van a sentir tan fuerte este efecto del crisis energético. Para Japón, eso no es solo un número en un papel. Japón importa casi la totalidad de la energía que necesita. No tiene reservas propias importantes. No tiene campos petroleros nacionales. Depende de que alguien más le venda. Y cuando el suministro del Golfo Pérsico se interrumpió, las alarmas en Tokio sonaron fuerte. Yo me quedé helado cuando vi esto, porque la mayoría de la gente no tiene idea de lo vulnerable que es Japón en términos energéticos. Es una potencia tecnológica, una de las industrias más sofisticadas del mundo, pero sin petróleo importado, esa maquinaria se frena. Por eso la llamada no fue un gesto diplomático de cortesía, fue una movida de emergencia estratégica, y México apareció en el radar. La presidenta Sheinbaum confirmó la conversación en su conferencia matutina, sin dramatismo, como ella acostumbra, pero con una precisión que dice todo. Explicó que el gobierno japonés había solicitado a Pemex, con anticipación, explorar la posibilidad de exportar petróleo mexicano a Japón. No fue una petición de último minuto. Japón ya venía mirando a México antes de que estallara la crisis. Lo que el conflicto con Irán hizo fue acelerar todo. Durante esa llamada, Además, buscan contactos y mejorar relación con Rusia y con México y no con Estados Unidos, aunque Estados Unidos es gran aliado de Japón, pero buscan acuerdos con países como Rusia y México. Takaichi propuso algo que va mucho más allá de crudo. Propuso construir un nuevo marco de diálogo bilateral que incluya seguridad económica, acceso a recursos minerales estratégicos y mejores condiciones para las empresas japonesas que operan o quieren operar en territorio mexicano. Órale, porque aquí ya no estamos hablando solo de barriles.
Estamos hablando de una alianza de largo plazo entre dos países que históricamente no han sido socios tan cercanos y que ahora están encontrando razones muy concretas para cambiar eso. Y el detalle de los minerales es clave. México tiene litio, tiene cobre, tiene tierras raras. Japón necesita exactamente eso para sus industrias de semiconductores, baterías eléctricas y tecnología de punta. En el nuevo mapa de la economía global, quien controla esos recursos tiene poder de negociación real. México los tiene. Japón los necesita. La conversación que sostuvo con la primera ministra de Japón, además del tema comercial, ¿en qué área se busca fortalecer la relación entre ambos países? Sí, fue una conversación que teníamos programada con la primera ministra Takaichi. Fue una conversación muy agradable. Hablamos de pues tanto temas internacionales. Japón pues en este momento vive una situación por la falta de petróleo derivado del cierre del estrecho de Hormuz. Entonces ella desde hace tiempo había solicitado, no ella, pues el gobierno de Japón había solicitado a Pemex la posibilidad que pudiera exportarse en la medida de lo posible petróleo a Japón. Esto ya había habido un acuerdo para cierta cantidad de petróleo que pudiera exportarse. Se ha exportado muchas veces, no es la primera vez. Amigos, entonces antes exportaban petróleo a Japón y no es la primera vez que van a exportar. Entonces ya tenían algunos acuerdos energéticos. Pero también hablando de ubicación, que entre México y Japón hay solo Océano Pacífico. Entonces con barcos hay mucha posibilidad y no es tan difícil de hacer estas exportaciones. ¿Qué se hace? Que es el excedente de crudo que tenemos todavía que se exporta. Que no es utilizado en nuestras propias refinerías. Hablamos pues de aumentar el comercio entre Japón y México. Hablamos también porque nosotros tenemos desde hace muchos años, el gobierno de México tiene cooperación con la Agencia de Cooperación de Japón. Ellos, por ejemplo, financiaron una planta de reforestación que hay en la Ciudad de México, en la Comisión de Recursos Naturales, desde los 90s. Y desde ahí quedó una colaboración muy estrecha en temas ambientales. Entonces, estamos colaborando a través de las agencias de cooperación en el saneamiento de ríos, en temas de contaminación atmosférica todavía. Y hablé de que poder seguir colaborando con la agencia de cooperación en otros temas ambientales que nos interesa, colaborar con ellos y al mismo tiempo pues garantizarle siempre pues la estabilidad de las inversiones en nuestro país. Y ellos están muy interesados en ampliar las inversiones en México de distintas empresas japonesas. Yo creo que será muy bueno para ambos países. Entonces fue una conversación muy cordial y quedamos que a través de los cancilleres se va a seguir trabajando. ¿Se planteó la posibilidad de algún encuentro presencial entre ambas? Hasta ahora no, sino más bien de seguir trabajando en la colaboración. Paren todo segundo. Japón está diciéndole a México que lo ve como socio estratégico en petróleo y minerales al mismo tiempo. Eso lo pasa todos los días. Entonces yo te pregunto directamente, ¿crees que México está aprovechando al máximo todo el poder que tiene como proveedor de recursos estratégicos? ¿O todavía estamos dejando dinero y oportunidades en la mesa? Escríbeme en comentarios. Ahora, lo que me llegó de las reacciones internacionales, y no me lo creí al principio. Medios especializados en energía en Europa empezaron a publicar análisis sobre cómo México podría convertirse en uno de los nuevos ejes de suministro petrolero para Asia. No hablan de Venezuela, no hablan de Brasil en primer plano, hablan de México. Y eso tiene una razón. Pemex, con todos sus problemas históricos, tiene infraestructura, tiene capacidad de extracción y tiene algo que muchos países del Golfo y tienen tecnologías de alto nivel. Ya no garantizan en este momento estabilidad de entrega. A mí se me enchinó la piel cuando leí uno de esos análisis, porque decía literalmente que México reúne en este momento 3 condiciones que Japón necesita en un socio energético. Primero, capacidad real de exportación. Segundo, distancia geográfica manejable vía el Pacífico. Como he comentado, vía Pacífico. Sí. Tercero, un gobierno dispuesto a negociar. 3 de 3. Y Sheinbaum lo sabe, por eso no dudó en confirmar la apertura al diálogo.
En redes sociales la reacción fue de dos tipos. Dentro de México, mucha gente que no había seguido la noticia se enteró por clips de la conferencia matutina y el orgullo fue inmediato. Frases como México al centro del mundo o ahora sí nos voltean a ver circularon bastante. Pero también México, el centro del mundo, me encanta muchísimo esta frase. hubo algo más interesante afuera. Usuarios japoneses en plataformas como X empezaron a compartir el tema con curiosidad genuina. Algunos mencionaban las taquerías mexicanas que ya conocen en Tokio, los negocios de mexicanos que viven allá, y conectaban esa cultura cercana con la noticia diplomática, como si la relación entre ambos países ya tuviera raíces más profundas de lo que la política oficial reconoce. Y tiene razón. Hay japoneses que llegaron a México, se quedaron, abrieron negocios, aprendieron el idioma, vivieron en colonias populares y terminaron amando este país de una manera que no tiene traducción. Hay taquerías mexicanas en Tokio donde trabajan 30 personas, entre mexicanos, latinos y japoneses que vivieron en México. Hay japoneses que dicen que México les cambió la vida, que aquí encontraron algo que en su propio país no tenían, la libertad de empezar desde cero. Esa conexión humana real entre los dos países es el fondo sobre el que se construye esta alianza política. No es un accidente, porque a veces desde afuera parece que las alianzas entre países son solo números y firmas. Pero detrás de esta llamada hay décadas de personas moviéndose entre México y Japón, de culturas que se fueron conociendo sin pedir permiso, de un respeto mutuo que creció en silencio y que ahora tiene peso geopolítico. México y Japón se acercan en medio de una crisis global por el petróleo. En medio de la tensión internacional por la guerra con Irán, México y Japón dieron un paso clave. La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una llamada con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. El objetivo fue fortalecer la cooperación energética. Todo ocurre en un contexto complicado. El suministro mundial de petróleo y gas enfrenta interrupciones, lo que ha encendido alertas en varias economías. Japón es uno de los países más dependientes de importaciones energéticas que busca aliados estratégicos y México aparece como una pieza clave. Durante la conversación, Takaichi propuso crear un nuevo marco de diálogo, uno que incluya seguridad económica y accesos a recursos minerales, porque México no solo tiene petróleo, también cuenta con minerales estratégicos que hoy son esenciales para la industria tecnológica y energética. Además, Japón pidió generar mejores condiciones para sus empresas en territorio mexicano, inversión, comercio y estabilidad. Del lado mexicano, Sheinbaum confirmó el diálogo durante su conferencia matutina y dejó claro que hay disposición para fortalecer la relación bilateral. El mensaje es contundente en medio de una crisis global. Las alianzas estratégicas se vuelven indispensables y México busca posicionarse como un socio clave en el nuevo mapa energético mundial. Es uno de los países en donde se exporta petróleo. Ya habían hecho una solicitud de ellos a Pemex de poder enviar 1 millón de barriles de petróleo. Y recuerden que nosotros producimos 1.800.000 barriles al mes. Digo, al día, perdón. Al día. 1.800.000 barriles. Yo pensaba que al mes 1.800.000, pero Japón pidieron 1 millón de barriles, entonces es casi medio mes, ¿no? Yo pensaba también así, entonces es 1.800.000 al día. Al día. Fue un acuerdo que ellos pidieron a Pemex y lo ratificamos el día que hablamos por teléfono. Lo que Takaichi le propuso a Sheinbaum es, en el fondo, formalizar algo que ya existe en la realidad. Japón ya mira a México, ya lo conoce, ya confía lo suficiente como para llamar en una crisis y pedir ayuda. Eso no se improvisa en una tarde. Neta, yo no me lo creía cuando vi el alcance completo de lo que se habló en esa llamada. Porque en plena tormenta global, con el estrecho de Hormuz cerrado, con los precios del petróleo disparados y con medio mundo buscando proveedores alternativos, la primera ministra de Japón no llamó a cualquier país. Llamó a México. Sí. Y México respondió con disposición, con claridad y con la confianza de quien sabe lo que tiene. Amigos, qué impresionante noticia que México entonces va a enviar 1 millón de barriles de petróleo a Japón. Es mucha cantidad, es mucho dinero, por supuesto. Y qué bueno que gracias a va a crecer la economía de México. El dinero va a llegar al país y también México va a tener un amigo, un aliado más
como es Japón. Y amigos, ¿qué ustedes piensan sobre esta noticia? También quiero saber sus opiniones abajo de este video. Y muchas gracias por ver mi reacción y nos vemos en los siguientes episodios. Adiós.